Ahora a ver que mi cámara pueda encender. Pues, mi portátil tiene Ay, un poquito de sí. problemas con la cámara, entonces voy a Vale, probar a ver si se habilita bien. Bueno, vale, Fredicillo, dale pues. Sí, porque hay que verlo. Ve, Ricardo, ¿a usted tocó Freddy a la Eh, 17? Buenos días. Sí, a mí me tocó con Freddy a comienzos de la 17. Él estuvo con nosotros como unos 3 meses, como la primera parte. La primera parte. Después fue que ya vino. Ay, se me olvida el nombre de la persona que lo relevó. Pero sí, que Ya cansado. tenaz que se hubiera ido Freddy, porque la verdad que muchos aprendimos bastante de él. O sea, es un máster, es un máster. Sí, Yo lo admiraba mucho en el momento y lo sigo admirando. Es un maestro, es excelente. sí, y eso que solamente yo creo que conocemos, los que conocimos a Freddy aquí en Holberton, pues que tuvimos la oportunidad de compartir con él, sabemos qué tipo de de profesional es, por lo que hizo Sí. en Holberton, pero tú no sabes, le pueden preguntar ahorita, después de Holberton, ¿para dónde se fue? ¿En dónde trabajó? Pregunten, Ujú. pregunten, pregunten. Buen momento, ok. Y la idea, Julio, ¿sí? Él está muy actualizado con lo que está pasando hoy en día, con la inteligencia artificial, lo que se viene y los puede guiar mucho sobre ese tema, les puede dar muchos consejos sobre cómo potencializar su perfil, ¿sí? Para que sea mucho más atractivo. Hola Javier, hola a todos. Estamos esperando a que Freddy vuelva a ingresar para que pueda prender la camarita. Ay, ahí ya llegó, bueno, ¿no? sí, sí, creo que ahí ya puedo encender mi cámara. Ay, sí, hola. Perfecto. El máster Freddy, buenos días, bienvenido, Eh, gracias. Ricardo, ¿cómo has estado? Ah, súper bien, gracias. Bueno, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Eh, bueno, Nata me dice cuándo iniciamos y le voy dando contexto de qué es la charla y pues Pues en realidad vamos a tener una conversación entre nosotros. Bueno, sí, ese es más el objetivo. yo creo que ya los ¿Listo? invito a aprender cámaras para que Freddy pueda ver gente conocida. Yo estoy segura que él se acuerda de muchos, entonces sería bonito como verles, sí, verlos, si pueden prender la camarita. Adelante, todo tuyo el escenario. Bueno, quiero iniciar por decirles que me alegra pues por lo menos verlos por acá. Esta va a ser una conversación que es necesaria tener, que es importante tener entre todos nosotros por distintos aspectos, distintas cosas que han venido ocurriendo en la industria. Yo creo que ustedes ya están enterados de la mayoría de esas. Y lo más importante no va a ser solo quedarnos como en el contexto actual o en el contexto de los sucesos anteriores, sino pensar cómo vamos a reaccionar de cara al futuro. Bueno, es una conversación acerca de pues el estado actual de la industria, basándonos en datos recientes publicados en la surveys más conocida que siempre hemos usado, que es la de Stack Overflow. Y también pues les traigo un pequeño blog recién publicado por un parcero de la industria que pues básicamente me dio mucha risa porque yo iba a hablar venía a hablar de este tema y fue muy chistoso ver que él publicó un artículo hoy sobre este mismo tema. Y es porque en realidad pues es importante que todos estemos al tanto de cómo ha venido cambiando la industria y qué deberíamos ir haciendo de cara al futuro. ¿Listo? Sí. Por allá alguien pone en los comentarios, la yo for me, la yo for you, la yo for everyone. Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos iniciar a pensar de cara a ese futuro que nos espera? Es importante que iniciemos a replantearnos ese futuro. Entonces, quiero iniciar de la manera más sencilla posible, recordándoles que yo soy desarrollador de software con más de 14 años de experiencia ya en la industria. Pasé por las buenas, por las muy buenas, por las regulares y por las actuales, que es como en lo que estamos hoy en día. Y he trabajado haciendo tanto plataformas web con lenguaje principal como JavaScript, que ha sido pues como mi lenguaje ahí siempre. Y además de eso, pues también he estado trabajando como desarrollador de videojuegos en proyectos como Fortnite, como Rocket League, etcétera, etcétera, porque pues principalmente ese era mi sueño inicial. Pero pues los vaivén de la industria me han llevado a estar como aquí, allá, allá y acá, ¿cierto?
Bueno, entonces quiero iniciar esto de una forma sencilla y es, primero les voy a leer ese artículo que yo siento que resume mucho de lo que les iba a decir con el contexto actual. Les voy a compartir pantalla para que vean exactamente el artículo que fue recientemente publicado. Déjenme compartir acá, share screen, y le pongo que sea toda mi pantalla. Un momento, aquí. Me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí, ya ahí se ve. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces quiero compartirles primero este artículo y ahora sí iniciamos nuestra conversación. Bueno, quiero leer un poco de este artículo y ahí arrancamos con nuestra conversación. Este artículo lo compartió Miguel Terán. Como pueden ver, lo compartió hoy mismo. Muy chistoso porque venía a la charla y ¡pum! Yo, ¡ah! Miguel está hablando exactamente lo que quería hablar yo hoy. Bueno, entonces quiero leérselo. Básicamente lo que Miguel hace en este artículo, y lo voy a compartir acá en el chat también para los que quieran tenerlo ahí. Ah, que se me hizo el menú de esta vaina. Momento, acá está. Se me quita un momento acá. Ahí se los pego para que lo tengan en el chat. Y entonces, ¿qué nos dice Miguel Terán? Básicamente, Miguel Terán inicia contando esa época dorada que vivimos en la industria del software desde el 2012, ¿cierto? Como hasta el 2019, donde se vio pues como un boom enorme aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque iniciaron a llegar empresas como Globant, como Huge, etcétera, etcétera, Semoga, Saga Labs. Hubo un boom en la industria del software en cuanto a la cantidad de empresas que iniciaron a crearse internamente, que eran bastante grandes en el país, y también empresas que llegaron del exterior con la idea de hacer lo que era nearshoring o también hacer pues como meterse en este negocio del staff augmentation, que es lo que les estaba dando plata hasta el momento. ¿Por qué? Porque pues veníamos de una burbuja donde todo el mundo decía software is eating the world. Antes decían que hardware se iba a comer el mundo, pero software inició a comerse el mundo. Desde el 2012 tuvimos un crecimiento brutal porque eh, ese crecimiento se debió más que todo al auge de las comunidades, es decir, iniciamos a hacer comunidades en el país, no sé si muchos conocen Colombia Dev, yo hice parte del inicio de Colombia Dev, de cómo Colombia Dev se desplegó también en el Chocó para poder crear comunidades, hacer charlas, talleres, conferencias, todo esto de manera gratuita para la gente en el entorno de nosotros y a partir de la interacción que teníamos haciendo networking, iniciamos a crearle oportunidades laborales a mucha gente. Vemos que en la actualidad los gobiernos iniciaron a decir que a través de los programas que habían creado, con los que preparaban a más de 100.000 desarrolladores, eh, pues habían logrado el objetivo, pero la verdad es que fueron las comunidades de software las que lograron el objetivo de traer todas estas empresas acá. Inclusive miembros que hacían parte de estas comunidades y vivían en el exterior, fueron los que también impulsaron la llegada de estas nuevas empresas y con ellas también una llegada de software de sueldos muy, muy competitivos. Bueno, esto fue bastante interesante porque, permítame yo cierro esto, porque eh, ¿a qué se referían con la llegada de sueldos competitivos? Inicialmente un junior tenía un sueldo que en cualquier empresa estatal no pasaba los 2.500.000, 2.800.000. Les estoy hablando del 2015 más o menos. Y llegaron estas compañías diciéndole a un junior, yo le voy a pagar 3 millones, 3.500.000. Eso fue una buena diferencia. Para los seniors iniciaron a pagar alrededor de 6 millones de pesos y de ahí en adelante iniciaron a crecer los sueldos, en 2012, 15, 16, 17, hasta que llegamos a un tope donde mucha gente que es Senior Software Engineer o Senior Software Engineer Advanced estaban ganándose alrededor de 20 millones de pesos. Ese fue el tope que más supe yo que pagaban acá empresas que estaban instaladas en Colombia. No cuento las que estaban por fuera del país, ¿listo? Porque esas sí podían pagar muchísimo más porque pagaban en dólares. Entonces, ese boom fue lo que hizo que llegaran bootcamps de distintas formas también a educar a la gente, eh, porque pensábamos que esta industria iba a seguir siendo muy saludable, pero apareció lo que muchos nunca esperábamos y fue la pandemia. Si ustedes se fijan, hay un libro de Ryan Dalio que habla, ¿cómo se llama? Espera un momento.
How to prepare, Ray Dalio, perdón, Ray Dalio, Ray Ray Dalio. Dalio, Principles for the New World Order, ¿cierto? Este libro o este video, yo recomiendo que lo lean mucho, perdón, que se lean el libro o que también se busquen este video y se lo vean completo. ¿Por qué? Porque allí Ray Dalio le trata de dar a uno unos principios para no sobrevivir al nuevo orden mundial. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo la... A ver, un momento, tanto. Al nuevo orden mundial. ¿Y por qué les menciono esto? Porque dentro de ese libro, que ahí les pegué el link en el chat, que es una breve descripción, él menciona cómo ascienden o cómo caen también los imperios y cómo existen ahí dentro unos ciclos de orden y desorden que pueden impactar la economía mundial. Y dentro de esos elementos que pueden impactar la economía mundial de una forma crítica están las pandemias, las guerras y las hambrunas. ¿Listo? ¿Y por qué le menciono esto? Porque pues afortunadamente somos una generación que le tocó vivir no una guerra mundial, pero sí una pandemia. Y esta pandemia es el principio o el eslabón principal de todos los cambios que estamos viendo en nuestra industria de software. ¿Listo? Y se da porque veníamos de un boom de las startups donde muchas eran digitales, pero podían vender también servicios eh, que estaban recibiendo muchísima inversión por los venture capital. Lo que hizo la pandemia fue que generó ciertos temores también en esta inversión del dinero, porque muchos cogieron todo el dinero que tenían y lo llevaron a las plataformas de streaming, se gastaron un montón de dinero en esas plataformas de streaming, dejaron de ser atractivos las startups que habían en la actualidad que no estaban enfocadas en ese tipo de cosas y quemaron o sea, miles y miles de millones en plataformas de streaming y perdieron relevancia a los otros tipos de emprendimiento. ¿En qué se traduce que hayan perdido relevancia a los otros tipos de emprendimiento? Pues que básicamente eh, básicamente, ay, perdón, un momento, en que básicamente se quedaron sin oportunidades de inversión las startups que ya venían pedaleando. Y eso fue muy malo, ¿por qué? Porque estas startups que ya venían pedaleando, pues entonces tuvieron que cortar presupuesto que estaban invirtiendo en software también. Ellas estaban haciendo outsourcing, nearshoring también, con empresas colombianas para desarrolladores colombianos, y eso inicia a traducir en los primeros despidos también acá. ¿Listo? No solo se vio acá, se vio en Meta, se vio en Twitter, se vio en todas las compañías que estaban relacionadas con software. Y algo que me llama mucho la atención en todo lo que ha venido pasando desde esa fecha hasta el 2019, que luego pues no lo sentimos de entrada en ese 2019, sino después del 2021, donde ya salimos de la pandemia, fue que iniciamos a ver que se iniciaron a cancelar contratos en todos lados. Cancelación de contratos por aquí, cancelación de contratos por acá, cero aumento de sueldos, eso lo vivimos. Yo estaba en Globant y pasaron años y no se hizo aumento de sueldo, por más de que se hayan devaluado las monedas, de que haya ocurrido todo lo que ocurrió con las pandemias. Y además de eso, de esas devaluaciones de sueldo, pues entró un nuevo factor que fue el factor de las inteligencias artificiales. Y es aquí donde inicia a armarse una nueva, digamos, como una especie de rampa o un intercambio entre la burbuja del .com de la que veníamos viviendo desde los 90, ¿cierto? Con el software, en, inicia esta burbuja de las inteligencias artificiales y genera de nuevo el mismo fenómeno de, venga, ¿yo dónde pongo mi plata como inversor? Los inversores inician a buscar startups que estén mucho más enfocadas en la creación de modelos de inteligencia artificial, de visión, de lenguaje, de código, y ojo ahí porque eso va a ser muy importante en esta conversación, de código, y se inician a llevar todo el dinero hacia allá, y por supuesto, pues muchas startups inician a cerrar también sus negocios, al punto en que hoy la industria cambió en la manera en que invierte el dinero. ¿Cómo cambió en la forma en la que invierte el dinero? Uno, ya no se está invirtiendo dinero en una startup que hace una sola cosita, como nos decían siempre, que su startup resolvía un dolor específico del usuario final. Entonces, usted podía buscar venture capital si tenía ciertas métricas ya en la construcción de esa startup, ¿cierto? Eh, ya no se buscan startups que estén enfocadas en resolver un solo dolor, sino que ahora hay una obsesión en la industria por construir
la app que hace de todo. ¿Listo? Los inversionistas pasaron de invertir en algo puntual ahora a decir, no, yo quiero la app que hace de todo. Y eso, pues también tiene sus contras, y es porque ahí es donde iniciamos a ver que muchos de los que queríamos competir, pues no podemos competir porque no tenemos el músculo económico para crear la app que hace de todo, y al mismo tiempo también, pues tampoco tenemos cómo hacer algo que normalmente le llaman en la industria bootstrapping, financiarnos nosotros mismos por 6 meses o un año, mientras esa app que hace de todo, pues tiene la mayoría de las features que queremos mostrar. Entonces se volvió más complicado crear startups de base tecnológica, eh, y poder venderlas. ¿Listo? Se volvió muy complicado. Ahora, no hay que asustarnos con lo que está pasando del todo. Estoy contando este contexto. No hay que asustarnos del todo porque todo es una transición. Estamos en esa parte en el ciclo de desorden. Todo esto es un ciclo enorme que adentro tiene unos ciclos más pequeños y hay unos ciclos de orden y desorden. La pandemia nos introdujo en un ciclo de desorden. ¿Listo? Y ese ciclo de desorden nos está llevando a unas transiciones que son muy turbulentas, y es establecer cuál va a ser ese negocio principal de bienes y servicios que le va a servir ahora a la nueva generación de desarrolladores de software. Pero entonces, ¿cómo iniciamos nosotros a visionar o darnos cuenta de cuál es ese camino? Creo que la mayoría de la respuesta la podemos encontrar. Yo confío mucho en esta encuesta que hace Stack Overflow anualmente. Levanten la mano cuántos la leyeron ya, si ya la vieron ahorita a principio de año, porque es muy importante siempre a estas fechas haberla leído. Pueden reaccionar levantando la mano. Yo veo si ya hay un buen número. Si no, pues ahí ya se los comparto por acá, porque va a ser muy importante que, momento, survey, Stack Overflow. Entonces va a ser muy importante que todos la leamos. ¿Por qué? Porque observando esas métricas es como nosotros nos iniciamos a dar cuenta hacia dónde van las tendencias del mercado y cómo nosotros deberíamos reaccionar a esas tendencias del mercado. ¿Listo? ¿Cómo deberíamos prepararnos? Entonces ahí se las acabo de compartir para que le echen una miradita hoy, porque este es el artículo principal, que es pues como un breve resumen, pero luego esa survey tiene muchísima más información con unos highlights que son importantes para nosotros en la industria. Primero que todo, esa encuesta fue hecha y la respondieron más de 65,000 desarrolladores que pues, nos pueden dar una visión mucho más amplia de lo que está pasando con la industria, ¿cierto? Eh, hay desarrolladores de más de 184 países. Entre eso hay gente de Brasil, que pues podemos tener en cuenta como pues, Latinoamérica, ¿cierto? Podemos pensarlo así más o menos. Etcétera, etcétera, pero hay muchos más países. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Iniciar a observar las tendencias. Yo quiero volver acá al artículo principal porque ellos mencionan algo muy, muy importante, y ojo aquí. ¿Listo? Ellos inician en este artículo mencionando qué está pasando con las tecnologías embebidas. ¿Esto qué les dice a ustedes? A ver, quiero escuchar. ¿Qué significa para ustedes que la encuesta hecha para medir básicamente variables de la industria tecnológica, pero con un enfoque en el desarrollo de software, les inicia a ustedes hablando acerca de embedding devices? ¿Mm? Quiero que alguno me dé una respuesta. Somos 57. ¿Alguno se arriesga? Cualquiera, no importa, o sea, no importa. A ver, acá Ya, en el chat alguien Eh, escribió. Freddy, ¿no son tecnologías que se puedan integrar unas con otras? Más o menos Bueno, les para allá. cuento que ¿qué está pasando? Esto nos inicia a mostrar la primera tendencia de cara al 2025 y de cara a los siguientes años en todo este mar turbulento de las cosas que están pasando. ¿Qué es un embedded device? Ya vamos para allá, vamos por parte porque ahí alguien en el chat dice, hey, ¿cómo así? ¿Embedded device? ¿No era la IA? Que hoy en día está de moda. Bueno, ya vamos para allá. Entonces, esto nos debe decir mucho. Que los creadores de la encuesta inicien hablando de los embedded technologies es importantísimo. Y esto se debe también a otros fenómenos. Un ejemplo, los venture capitals que tenemos hoy en día como Y Combinator, como Mark Andreessen and Horowitz, se me va el nombre
es un nombre bien complicado decirlo en inglés. Eh, ya saben que la inteligencia artificial, los modelos de IA, iban a ser el boom, pero resulta que las Big Tech se metieron en ese negocio y acapararon el negocio de entrada. No nos dieron la oportunidad a nosotros de poder participar en esa competencia porque pues necesitamos de de cientos de GPUs, ¿sí? Cientos de miles de GPUs para poder crear modelos que lleguen al menos a tener el nivel de un universitario recién graduado, ¿cierto? Y no un universitario mediocre, porque ya estamos en el punto donde ya son buenos universitarios que pueden resolver cualquier tipo de problema estas inteligencias artificiales. Se supone que nos dijeron que ese era el futuro, pero es que ese fue el futuro que ya pasó del 2024. ¿Sí me entienden? Porque ellas lo acapararon. Ahora estamos en un presente muy distinto y vamos a ir por partes. Iniciemos por los embedded devices. Acá en los comentarios alguien dice, a menos que estemos hablando de los chips que le dan vida a la inteligencia artificial, bueno, en fin, sí. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar del lado de los venture capital. Los venture capital están buscando emprendimientos que estén enfocados en la creación de hardware, ojo ahí, por eso se habla de embedded technologies, en la creación de hardware que haga un uso eficiente de los modelos de inteligencia artificial que ya existen. Recordemos que en la electrónica, cuando alguien programa, puede también programar los circuitos con compuertas lógicas y utilizan FMD, algo así, se me olvida el nombre de la sigla, para poder coger un algoritmo que tenemos en código, convertirlo en un proceso lógico, pero en el chip, quemado en el chip. No es programado, sino soldado en el chip con los microprocesadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso, ¿alguien iba a decir acá algo? Joan Balcázar. Balcázar. Bueno, entonces esos procesos de coger algoritmos y mudarlos de manera nativa a un chip y hacer que sean parte de una board, pues entonces son la tendencia para este 2025 para los venture capital y es como usted toma un algoritmo que tiene y lo convierte en parte integral de un chip o un circuito para construir un producto que usted va a vender de manera física. Una de las cosas que son tendencia para este año. Entonces, por eso ustedes ven que acá en vez de Technologies, ellos dijeron que Raspberry Pi sigue siendo tendencia, Arduino sigue siendo tendencia, y luego les inician a hablar de cosas como CMake. Ya sabemos que CMake nos permite poder portar el programa que estamos haciendo en C++ o en C, poder llevarlo a cualquier otro sistema operativo, compilarlo, ejecutarlo. Que es LLVM Clang, también hace parte de estas herramientas que nos permite coger nuestros programas, agregar una capa intermedia de interpretación y portarlos de una plataforma a otra. ¿Listo? Clang tiene esa capa intermedia que me puede tirar código de JavaScript, de Python, de lo que yo le pida, si le digo al compilador que al momento de compilar debe generar esa traducción del código. Y así podemos ver que hay un montón de plataformas también que ellos mencionan aquí. Todo esto son herramientas que sirven para construir esos embedded devices o para programar estos embedded devices y llevar nuestras soluciones de código a esos dispositivos. ¿Listo? Entonces, ellos mencionan acá que este año agregaron pues esta sesión con Raspberry Pi que tiene pues esa cantidad del 38%. Ustedes pueden verla y procesarla mejor, pero yo lo que quiero es que sepan que hay unas tendencias muy importantes en la industria del software y eso también nos dice por dónde deberíamos iniciar a buscar trabajo, ¿cierto? Como primero, googlear, oiga, ¿cuáles son las startups que están iniciando a ofrecer hardware o que venden hardware? Porque ahí ya va a haber una nueva tendencia. ¿Listo? Esas startups que están ofreciendo hardware son startups que van a requerir de todas maneras plataformas web, de todas maneras van a requerir ese conocimiento que ustedes tienen, profesionales como ustedes. ¿Listo? Eso por un lado. Bueno, cierto. Michelle. Ah, estaba alguien desmuteó ahí. Bueno, entonces van a requerir ese conocimiento que ustedes tienen por un lado. ¿Listo? Los lenguajes siempre van a tener unos cambios de tendencia en estas surveys. ¿Listo? Y también la forma en la que nosotros aprendemos, pues yo creo que ha tenido una similitud en los últimos años. Recuerden que siempre les decíamos que para aplicar cualquier tecnología, uno debía referirse a a la documentación o el Read the Fucking Manual, ¿listo? El RTFM que siempre usábamos acá. Entonces, la documentación sigue siendo muy importante. Yo he encontrado un pequeño cambio en la documentación y es que hoy en día
Se lo juro, yo me compré un libro de LangChain, que es un framework para hacer agentes de IA. Y me puse a leer ese libro y bla, 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 bla. O sea, las primeras 50 páginas es una habladera de bla, bla, bla. Y yo esperando que me llevaran a cómo implemento esa vaina. Y cuando llego, veo que ni siquiera está bien escrita esa parte porque pues no hay ejemplos bien unificados, sino todo chispeado. Y es como, parce, pues perdí mi tiempo. Entonces me fui a la documentación y en la misma documentación estaba todo mucho mejor explicado que en el bendito libro por el que había pagado. Entonces yo siento que hoy en día se esmeran un poco más por escribir estas documentaciones. Antes era terrible las documentaciones, hoy en día son mejores. Y tiene sentido que hoy en día el 83% de las personas que contestaron esta encuesta digan que siempre usan los recursos en línea relacionados con la documentación para aprender algo en lo que quieren trabajar. Entonces sigue siendo así. Siguen usando Stack Overflow, siguen usando tutoriales que escriben otros desarrolladores en sus blogs. Yo vería esto como una zona unificada, ¿cierto? El writing tutorials and blogs, para mí es casi lo mismo. Y los videos que tienen el know-how. Pueden levantar la mano para hacer preguntas o expresar opiniones. No, no, por mí hablen, o sea, pueden cortarme en cualquier momento y digan lo que quieran decir. El hecho es que esto se haga dinámico. ¿Listo? Eh, Bien interesante esto. Ahora, esto está pasando con las documentaciones y sabemos que en estos momentos hay también un boom de inteligencias artificiales por todo lado que reflejan unas frustraciones que ya habíamos conversado y es porque, bueno, hay una buena y una mala noticia aquí y es que las inteligencias artificiales al aumentar nuestra capacidad de entregar o de hacer delivery de los features que nos piden en las empresas, pues entonces están generando un problema y es que los sueldos no nos los están aumentando. Antes se están tendiendo a decrecer. ¿Listo? Y es porque tenemos seniors, por un lado, que manejan muy bien esas herramientas y defienden sus puestos o sus cargos. ¿Listo? Pero aún así, como el senior ahora tiene una IA que le ayuda a hacer su trabajo mucho más eficiente y más rápido, pues entonces algunas empresas no bajan los precios, perdón, no le bajan los sueldos, pero tampoco lo suben. Y eso para nosotros es una pérdida. Tener un sueldo fijo que no está creciendo es una pérdida. ¿Listo? Bueno, ofrecen un buen sueldo de entrada, pero luego que el sueldo crezca se está volviendo un problema. ¿Listo? Entonces, en los últimos años, con este tema de las IAs, se están expresando muchas frustraciones porque está decreciendo el sueldo. Con las IAs y con el problema que hubo de la pandemia, se está ofreciendo menos. Si antes se ofrecía 130.000 al año, 200.000 al año, para poder uno ganar bien, pues ahora se está ofreciendo menos 10.000, menos 15.000, menos 20.000, menos 20.000. Entonces, solo 100.000, solo 110.000 máximo. ¿Listo? Entonces, sí hubo un decrecimiento ahí en la cantidad de sueldo que le están pagando los seniors y los juniors están teniendo un problema para acceder a estos puestos porque, pues, quienes están defendiendo sus puestos porque hay una competencia mucho más brutal. El, el discurso de que teníamos un déficit de desarrolladores, ustedes ven que hasta el sol de hoy se sigue sosteniendo de que tenemos un déficit de 110.000 desarrolladores, ¿cierto? En Colombia, pero resulta que sí está el déficit, pero la industria está cambiando. Y ahora la pregunta es, ¿en qué usamos esos talentos? ¿Listo? ¿Vale la pena aprender a programar? Sí, pero también vale la pena iniciarse a preguntar en dónde pongo yo ese talento, en qué industria me ubico yo, dónde estoy centrado yo. Es importantísimo hacer todos estos procesos teniendo en cuenta eso. Blockchain, que me preguntan acá que cómo veo a blockchain. Los que más sintieron la caída de los salarios y de las ofertas laborales durante el año pasado fueron los que hacen parte de todo el negocio de blockchain, los que programan en estos lenguajes para blockchain. Tuvieron una caída de más de $15.000, bien representativa. Entonces, ellos son los que más están sintiendo este golpe. Incluso nosotros estamos sintiendo que no, que las oportunidades laborales han disminuido, pues eso es temporal. Las oportunidades laborales van a crecer. Pienso yo que de junio en adelante de este año, quizás vaya, la curva inicia de nuevo a crecer. Y en 2026, lo que yo pronostico es que vamos a estar de nuevo teniendo una cantidad de ofertas laborales impresionantes. Y ahora les digo por qué. Adelante, Camilo. Hola Freddy, ¿cómo vamos? Una pregunta respecto a esa visión que vos tenés. Yo también comparto eso y tenía una pregunta a ver si de pronto es por ese mismo lineamiento. Por ejemplo, ahorita antes dejaban un senior y a 10 junior
y ahora puede que sea el mismo senior y 2 o 3 juniors, porque ya la inteligencia artificial puede hacer el trabajo de muchos juniors. ¿O cómo ves vos ahí el tema de ese en la Sí, industria? yo al principio era los que tenía miedo, pero yo decía, pues bueno, yo estoy haciendo un máster en inteligencia artificial y yo decía, pues bueno, esta vaina hace inferencia, pero ahorita que nosotros convirtamos esa inferencia en motores de razonamiento y creemos agentes, un agente va a poder hacer toda una aplicación de la que nosotros hacemos, solo con un prompt. Entonces, eso me llevó a entender que no nos estábamos quedando sin trabajo, pero que ya un emprendimiento no iba a requerir 10 desarrolladores, sino que iba a requerir 2, 3. ¿Listo? Entonces, lo que se hace es que ahorita sacar adelante un emprendimiento o sacar adelante un producto va a requerir unidades de trabajo más pequeñas. ¿Dónde está la parte valiosa de esto? Y es que, uno, si usted entiende de innovación, usted se puede vender por ahí. Usted dice, yo soy un programador, pero ojo, ahora hay que cambiar un poquito el chip y decir, no, yo soy un programador, pero también puedo hablar de innovación. ¿Y qué es innovación? Es entender cómo se introducen estos productos al mercado de manera exitosa. Porque una cosa es programar una plataforma, montarla en línea, y otra cosa es saber introducir esa plataforma en el mercado. Entonces siento que ahora que venimos a un cambio de paradigma en el software, y que los usuarios solo saben que existe ChatGPT, pues va a ser muy importante tener más gente enfocada en innovación tecnológica, es decir, cómo esa gente convence a miles de personas a nivel mundial de que ese producto tiene que ser usado, porque en estos momentos la gente no sabe lo que quiere y solo en la industria es que están más o menos tratando de direccionar esos productos que se están creando. Entonces, ahí hay una oportunidad siendo usted un programador de poder venderse también como alguien que sabe introducir estos productos en el mercado, porque pues sabe algo de marketing o sabe eh, algo del pipeline de innovación dentro de grandes empresas o quiera aplicar ese tipo de cosas. Sí decrecen la cantidad el tamaño de gente por equipo, listo, por unidad de equipo, pero así como decrece en la cantidad de programadores, ahora se inician a habilitar otros puestos, ¿listos? Entonces el científico de datos o el que hace analítica va a ser necesario. Para eso ustedes solo van a necesitar saber mucho SQL y ojo con eso, porque para la ciencia de datos ahorita saber SQL es importantísimo y conectar SQL con un LLM que les permita hacer análisis es brutal. Entonces, si usted va a llegar como un data analysis a una empresa, véndase también diciendo, yo apoyo mi proceso analítico con lenguajes, con LLMs. Háganlo así. Busquen en Internet cómo hacer analítica entre mi base de datos SQL y conectar mi base de datos SQL con un LLM. ¿Qué les permite hacer eso? Eso lo que les permite hacer es que ustedes saben que nuestras bases de datos pueden tener cientos de miles de datos. Antes tenías que programar toda la librería para hacer las peticiones a la API y luego conectar una librería que te hiciera las gráficas. Y ahora sí vos mirar la gráfica y decía, el 30% de los usuarios que tenemos dice, está pensando de esta forma, el 40% de esta forma. Ah, jue madre. Ahora usted solo conecta un LLM a su API que ya tenga hecha de backend y le pasa y le programa los prompts de cuáles son los endpoints que usted dejó disponible de su base de datos y con eso usted le dice, oiga, cuénteme bien qué ha pasado con la cantidad de usuarios que tenemos. Por ejemplo, de los usuarios que tenemos, ¿cuántos me están comprando? Y él le va a dar a usted sus datos. El 50% están comprando, el 20% no, el tanto por ciento dice esto. Entonces, ahora la analítica va a cambiar a esos dos campos, manejar muy bien LLMs y SQL. SQL es el futuro, o sea, no es el pasado, o sea, de nuevo es el futuro. Y pueden usarlo con Postgres, que acá también en las conclusiones de esto van a ver que Postgres es bastante usado. Buenos días, mi amor, ¿cómo vas? Estoy en una llamada. Bueno, bueno, como les venía diciendo, entonces, usen esas dos cosas, por favor. Apunten desde ya LLMs con SQL y háganse un proyecto en GitHub de cómo conectar esas dos cosas y hacerlas funcionar y sacar insight de ahí. Ese proyecto les puede servir como data analyst y ustedes pueden decir, mi forma de hacer data analysis es esta, me apoyo en esto. ¿Listo? Es importantísimo. Eso por un lado. ¿Listo? Los LLMs y el análisis de datos.
Y eso como para responder, pues que de forma creativa, cuando el equipo se va haciendo más pequeño, pues se van habilitando otros puestos. El puesto de data análisis se puede cubrir de esa forma. ¿Listo? Y no solo el puesto de data análisis. Si ustedes aprenden de IA, ya usted también, como un programador que tiene habilidades de liderazgo, puede venderse como esa persona que puede innovar en el pipeline de desarrollo, demostrando cómo implementar las inteligencias artificiales en esos procesos de desarrollo. Entonces ahí tenemos otro cargo y van a seguir saliendo más cargos. Les voy a dar un ejemplo de otros puestos que están saliendo. Observen esto. Figure es una de las empresas que compite contra las empresas de Elon Musk, como dice el dictador de Venezuela. No te tengo miedo, Elon Musk. Entonces, bueno, así como lo dice él, el presidente de Figure no le tiene miedo a Elon Musk y dijo, voy a competir contra él. Compito contra ti, Elon Musk. ¿Listo? Entonces, el Christopher. Entonces, Figure nos está demostrando cuál es ese camino de nuevas carreras que están naciendo con la IA. Yo decía, oiga, todo el mundo nos dice que hay unos trabajos que se van a eliminar y otros que van a ser los que van a reemplazar esos trabajos y que solo tendremos que saltar a uno de esos nuevos puestos. Pero nadie nos está mostrando el ejemplo. Yo, pues madre, ¿por qué son así? Que nos digan qué es. Entonces, uno es este tipo de data análisis que se hace con LLMs. Todo va a girar en torno a LLMs. Si no lo han iniciado a aprender, aprendan cómo se conectan a las APIs de los LLMs, cómo hacen que esas APIs se comuniquen con sus datos, cómo ustedes manejan memoria del LLM con los datos que reciben de sus APIs. Háganlo porque eso es un nuevo puesto. O sea, yo no sé qué nombre le van a poner, si queda con Data Science o si le van a cambiar el nombre, pero háganlo porque ese es uno de los nuevos puestos. Programar todo el día para un LLM y que ese LLM pueda usar lo que programaste. A eso es lo que están llamando Agentic AI, porque el LLM se convierte en el motor de razonamiento de todo ese proceso. Y para eso se está usando LangChain. ¿Listo? Se llama así acá. Ya les pongo LangChain. ¿Listo? Para eso se está usando LangChain. Busquen bien la librería y aprendan a usar esa librería porque es la que mejor permite este nuevo cambio de paradigma. Y se la puse en el chat. Entonces, otro de los puestos que se están habilitando acá en Carrier. Esto acá. Bueno, ellos tienen aquí. Entonces ustedes pueden verlos aquí. A mí me encanta lo que hace este tipo de figure. Es un multimillonario al estilo de Elon. Por eso no le tiene miedo y se le metió en el negocio. Pero observen todos los puestos que requiere una startup como la de él, que está enfocada en construir robots humanoides, que va a ser un mercado tan poderoso como el mercado de los automóviles. Entonces miren que él requiere business operators, él requiere commercial operators. Ojo aquí en controls. Esto tiene mucho que ver con quienes hayan hecho una carrera de ingeniería de control o ingeniería electrónica o que sepan de electrónica. Allá existen estas técnicas de control. Entonces, acá muchos de los que quieran aprender también de control no necesitan ser ingenieros de sistemas o algo. Si usted entiende matemáticas, simplemente vaya y busque tutoriales de cómo hacer control, ingeniería de control. ¿Y cómo lo hace uno? Miren que acá dicen Senior Control Engineer, State Estimation, y le dan clic y miren que ellos les apean a uno cuáles son los frameworks y qué es lo que uno necesita saber. Entonces así uno va dándose cuenta de qué es lo que van a requerir, de qué es lo que requiere esta nueva industria de la IA en torno a la creación de estos nuevos tipos de productos. Entonces miren que pues sí, piden un montón de años de experiencia, pero miren que piden hasta estimaciones bayesianas, eso es estadística, filtro de partículas. Entonces sí, esto es mucho para esa gente que estudió electrónica y ingeniería de control, pero uno puede autodidactar también. No se ve lo que estoy compartiendo. ¿What? Ay, ¿En yo sí serio? lo veo. Hugo, Sí, sí se Sí, sí ve. se ve, sí se ve. sí. Hugo, fíjate bien a ver qué puede hacer. Entonces miren que ahí en Figure, pues hay más. Está Software Engineer, 3D Graphics Application. Entonces esto uno dice, pero ¿qué es esta vaina? O sea, muchachos, a lo que los estoy invitando es a diversificar su conocimiento, porque vamos a pasar de la época de donde necesitaba un conocimiento que era específico para una cosa, y ahora necesito ser más diligente en poder aplicar conocimientos mucho más diversificados, autodidactar mucho más rápido, porque igual la IA ya sabe todas estas cosas. Yo lo que voy a necesitar es saber cómo usarla para que me ayude en este tipo de trabajo. Entonces miren que también
tienen este acá de que necesitan a alguien que haga 3D, que aplique OpenGL, WebGL, Vulkan, y esto tiene que ver con motores gráficos. Entonces, esto es un perfil más de motores gráficos de videojuegos. O sea, alguien que haga videojuegos aplica muy bien aquí en esto. Pero luego nos encontramos con que la parte que nos interesa a nosotros es donde nosotros podemos aplicar mejor el tema de los modelos de IA, ¿cierto? Entonces está AI Engineer y aquí vemos todos los puestos que han nacido, que han nacido ya. Entonces miren, AI Engineer, Large Scale Model Evaluation, y es entender cuáles son esas funciones de evaluación de los modelos de inteligencia artificial, cómo yo mido que un modelo sí esté teniendo un buen performance y cómo inicio a darme cuenta de qué parámetros del modelo debo ajustar para poder eh, mejorar el performance de esa inteligencia artificial. AI Engineer, estos puestos no le tengan miedo porque esto, Large Scale Training o en AI Tooling, miren acá, Infrastructure Engineering, esto sigue siendo pues lo que hace el DevOps. Pueden ir abriendo, voy a pasarle acá en Carrier, porque esto les da un ejemplo de qué se está pidiendo actualmente. A ver, acá algunos puestos laborales nuevos. Y créanme que muchos de esos puestos laborales nuevos que les acabo de compartir en el chat es muy chistoso porque solo es un renombre de muchas de las cosas que hacemos, pero están pues agregándole una que otra cosita. Hay que aprender las IAs, definitivamente. Analizando las ofertas, se ve mucho requerimiento de infraestructura, data análisis y data management, business intelligence, operations. Sí, así es. Entonces sí, hay que aprender mucho a programar con los modelos de IA. Péguense a las APIs de esos modelos de IA que existen, de Claude, de ChatGPT, de DeepSeek. Aprendan a correr estos modelos en local, que es muy sencillo. Véanse los videos que sean. Y luego a conectarse a la API de esos modelos y darle acceso a la API de esos modelos y a sus bases de datos. Ya, pare de contar. De ahí para allá ustedes pueden programar lo que sea. ¿Listo? La lógica que sea de negocio. Entonces, vemos que acá hay más Human Robot Pilot también, sí. Se necesita gente que maneje un control y mueva el robot, pero también pues que haga más cosas. Localization and Mapping Software Engineering, esto es más como la geolocalización del robot en entornos. Reinforced Learning, no me van a creer, estos son temas que son muy sencillos, o sea, no son, suenan terroríficos, pero uno le mete un mes, 2 meses o 3 meses y queda ya uno pulido. ¿Listo? Robot Solution Engineering, Software Engineering. Entonces, sí, miren, estos son los puestos que más se van a pedir en esta industria de los robots autónomos, que también son puestos que se van a pedir en la industria de los vehículos autónomos. Bueno, sí, miren esto que dice acá Christopher, dice, oiga, pero es que las empresas desean candidatos enfocados. ¿Cómo hace uno para diversificarse sin que lo vean como un perfil con eh, 100 pájaros volando? Bueno, ustedes tienen una especialidad ya. Ustedes saben cuál es su especialidad, pero lo que hace que se diversifiquen es la forma en la que ustedes usan estos modelos de IA para resolver los problemas. Entonces, ustedes pueden decir normal, mi enfoque es este, pero yo con un modelo de IA puedo lograr esto, esto y esto y esto y esto otro. Porque es que, como les digo, estamos pasando de la época del enfoque en una sola cosa a la época donde yo busco un Ramjet engineer. Cuando digo Ramjet, es un ingeniero que tiene un scope muy amplio de solución de problemas, pero es porque en realidad no es el ingeniero el que sabe todas esas cosas, sino que tiene su conocimiento aumentado por un modelo de IA. Pare de contar, me refiero a eso, ¿listo? Em, y sí, eso nos va a tocar a todos porque si no somos Ramjet AI Engineers, pues nos echan cuando ya no sirva de nada el puesto el que estamos haciendo algo. Em, Esto como para mostrarles qué está pasando por acá, del lado de estas pequeñas startups que manejan miles de millones de dólares y que están contratando gente al topetón, ¿listo? Están contratando mucha gente. Em, Eso como para ese lado. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Erkin tiene la mano levantada? Sí, ¿me escuchas ahí? Sí. Sí, ¿Qué más, Freddy? ¿Cómo te va? Y a muy todos los bien. compañeros. Sí, mira que eso que estás hablando casualmente era un proyecto que estaban pidiendo una compañía, era un proyecto real
Y básicamente lo que pedían era eso que estás diciendo. Decían, necesitamos una tecnología LLM que conecte con una base de datos, la que fuera, a través de una API y que tomara como parámetros pues la consulta que iba a hacer y ella pues devolviera. Ujú. Y, y de hecho nosotros lo hicimos. Hicimos eso, la conectamos, digamos que a través de la API y respondía, pero en realidad, digamos, al principio esos modelos de LLM, por ejemplo, a mí me consumía 20 gigas de RAM, Sí, eso consume un montón. más. Entonces, digamos que poner a correr eso en un computador, a la final nos tocó correr un modelo por allá que nos encontramos como que, pero que no era de mucha calidad. O sea, eso tenía que tener, digamos, más GPU. O sea, cuando el computador no tiene la GPU suficiente, se le empieza a comer toda la RAM. Entonces, Sí. digamos que hay que tener en cuenta mucho, digamos, con esos modelos que uno los pueda ejecutar localmente, al menos para hacer las pruebas, porque si no, pues tampoco van a funcionar. Sí, de hecho, mira que, uy, qué pena. Inicien por acá por esta documentación también. Bueno, de hecho, mira que en lo que estás diciendo es real. Yo creo que por eso muchos deberían abrirse a usar DeepSeek de manera local primero, pruébenlo, vean cómo funciona. ¿Listo? Para los que no saben qué es DeepSeek, es un nuevo modelo open source o usen Olama, pero les estoy recomendando DeepSeek. ¿Por qué? Porque ellos lograron reducir los tiempos de entrenamiento que están relacionados con estas cosas que nos estás comentando de cuánta data consume y todo eso también. Y los tiempos de búsqueda, porque en los tiempos de búsqueda que hace un LLM, cuando le haces una pregunta, pues el LLM trata de aplicar unos algoritmos de Retrieve Augmented Knowledge, eso se llama como RAG, algo así. Retrieve Augmented Generative, no recuerdo bien. El hecho es que RAG es una forma de algoritmos que busca dentro de todo el conjunto de datos que tenés, cuáles tienen la mayor probabilidad de ser palabras que están relacionadas con la consulta que vos hiciste en el, La base de datos, el en la prompt. base de datos. Entonces te trae solo lo importante y así te ahorra más memoria, ¿cierto? Entonces, usar DeepSeek, que fue pensado para que use menos cantidad de bytes a nivel local, es importantísimo. O esperarnos también un ratico, yo creo que por ahí entre 2 meses ya todos los modelos van a usar menos, van a consumir menos recursos, porque DeepSeek los va a obligar o los está obligando a ser más optimizados, ¿cierto? Ahora, para agregar más a lo que estás diciendo, por favor, ahí les acabo de compartir en el chat un artículo importantísimo de Anthropic, que es literal, es como un curso de introducción a entender qué son los agentes y cómo se configura la arquitectura de un agente. Se los comparto porque, en efecto, pues esto es lo que uno hace cuando construye agentes. Si ven lo que les decía, todo lo que estamos haciendo hoy en día está conectado a una API de nuestra base de datos, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es, en vez de hacer software como antes, en donde nosotros teníamos que programar cada parte de la lógica, lo único que dejamos habilitado es los accesos de manera segura, utilizando ORMs como TypeORM o el que ustedes usen en su lenguaje, para que el LLM no acceda a toda la información de mi base de datos. Debo protegerlo, ¿cierto? Y programo apenas los endpoints que son necesarios. Le digo al LLM, usted solo me accede a estos endpoints en caso de que le pregunten por esto accede a este, por esto accede a este otro. Y el LLM resuelve todo el resto de la lógica del programa de nosotros de manera eficiente. ¿Listo? Para esto van a ver que cuando entran a la documentación de LangChain les recomienda algunos servicios en donde pueden hostear todas las aplicaciones que vayan a hacer, inclusive de pruebas, para que ustedes prueben absolutamente todo. Entonces, por eso les recomiendo mucho LangChain, porque ustedes son Freddy, desarrolladores y va más de la mano. ¿Qué hubo? sí, discúlpame. Ahorita más rato que acaba esta reunión, pruebo ese LangChain, ¿cómo se llama? LangChain. LangChain, sí, acá arriba lo tengo LangChain. en los comentarios, lo Vale, puse. pero ese es qué? ¿Eso es que es un LLM o qué es? No, LangChain es un framework. A ver, les explico aquí rápidamente. LangChain es un framework que
en donde los programadores se dieron cuenta que usando las API del LLM, el LLM podía hacer más de lo que se debe, o sea, dejaba de ser un simple loro estocástico. ¿A qué me refiero con eso? Que como uno lo entrenaba con un conjunto de datos específicos, él solo podía darme respuestas en torno a ese conjunto de datos específicos. ¿Qué dijeron ellos? Si yo inicio a programar para mi LLM una capa de acciones y de planificación, ¿cierto? Pues entonces el LLM va a tomar decisiones basadas en las preguntas que le hace un usuario, primero pasando por un conjunto de planificación. Y si en el plan dice ejecute una acción que diga buscar número de usuarios en una base de datos, y yo le pasé ya un endpoint programado que dice buscar el número de datos, entonces él va y lo busca. Entonces LangChain lo que hace es proporcionarme toda una API que ya tiene integradas un montón de métodos que va a usar mi LLM. Ah, ¿Listo? ok. Ah, ok, Entonces, él pero me no es una proporciona todo eso. librería. No es una librería, es una, Es una librería, pero ellos tienen un framework también. Pero les digo, lean la documentación porque además de la o sea, librería, ¿es tienen un librería o es framework. API? Es una librería. Y Ok, además de librería, tienen un framework y tienen más cosas. O sea, es enorme el ecosistema de LangChain. ¿Listo? vale, porque sí, porque es que mira que el tema digamos, con esos LLM es que, por ejemplo, ellos empiezan a hablar como loros. Entonces Exacto. resulta de que nosotros lo integrábamos y él sí respondía, pero no, eso decía cosas que no tenía que decir. Cuando uno utiliza, por ejemplo, utilizamos la API de Bean, utilizamos la API de ChatGPT, bueno, utilizamos varias APIs, pero resulta de que ellos empiezan a hablar como loro cuando uno integra las APIs a través de la API que uno tiene. Entonces, Exacto. lo que nosotros nos tocó que hacer fue, digamos, entrenar el modelo directamente con la base de datos y con lo que nosotros queríamos que él nos respondiera, para que él no respondiera como loro, sino que simplemente respondiera. Por ejemplo, tenía que, digamos, a través de una entrada, ¿sí? Desde el prompt, él tenía que responder a través de esa entrada que le damos, de ese endpoint, y él respondía, pero porque él estaba programado, tuvimos que entrenarlo para que él Exacto. Esa es básicamente otra solución. respondiera a través de la API y no necesitamos más nada. Entonces, pero digamos, también sale costoso en el sentido de la memoria RAM. Exacto. No, no solo Entonces, costoso en la RAM, sino que también es peligrosísimo dejar una herramienta así disponible al público. Te bueno, joden, o sea, así le si le hacen un jailbreak porque uno puede hacer que un LLM haga algo para lo que se supone no fue programado. Entonces tuviesen puesto un prompt ahí de esas de ingeniería inversa y lo hacen que te destruya la base de datos, lo hacen que haga un montón de cosas con tu base de datos. Entonces LangChain, para darle más contexto a la gente, LangChain, ahí es cuando hay que pasárselo a los de ciberseguridad porque ya les corresponde a ellos. bueno, Listo, entonces ahí es dale, donde te van a gracias. decir, use algo como LangChain, que le ofrece a usted memoria, que es para, nosotros sabemos que los LLMs, pues uno los entrena con su cantidad de datos específicos, pero las aplicaciones que hacemos, ustedes han visto que si las hacen con React o con Angular, ellas requieren de un manejo de estado, ¿cierto? Ese manejo de estado está relacionado con la información. Ahora LangChain, pues en el backend te permite al menos también tener un estado de lo que está ocurriendo con tu modelo de IA. ¿Listo? ¿Para qué? Para reducir la cantidad de alucinaciones. Esta forma de programar aplicaciones nos garantiza que la alucinación se va a reducir enormemente. No al 100%, pero sí enormemente, Elkin. Porque básicamente lo que vos estás haciendo es, con la memoria que le asignas con LangChain, con las herramientas que le proporcionas, él ya sabe que solo puede usar eso y ya. Entonces, si él ve que no puede responder la pregunta que le hicieron, dice, no sé, punto. No se va a poner o dice cualquier otra cosa, pero te dice, recuerda que solo puedo resolverte A, B, C y D, punto. Ve, ¿es ¿Listo? así LACHEY o qué? ¿LangChain? Sí, LangChain, ahí yo les compartí Ah, algo que dice, y también está para JavaScript y para Python. Ahí les vale, compartí vale. acá en el chat los links. Vale, Inicien interesante, por este gracias. artículo de Anthropic que les habla de las arquitecturas de agentes y luego se van a LangChain. LangChain ya tiene un canal en YouTube donde están abordando, son muy inteligentes. Yo me vi este video, digamos que hace un mes, y los de LangChain ya tienen un video posteado mostrando cómo implementar estas arquitecturas con LangGraph, que es otra de las librerías que ellos tienen. Entonces son muy inteligentes. Ricardo Montaña tenía otra pregunta. Había levantado la mano. Gracias, Freddy.
No, pues sin querer como sacarte un poco del tema, quería saber tu opinión respecto a la IA que sacaron después de DeepSeek, que es Queen, Mm. eh, que, dicen que Queen es mucho mejor. Yo he hecho pues algunas pruebas, pero pues me parece que hay mucha similitud entre las dos. Pero, ¿cuál sería tu concepto al respecto? Bueno, yo esa no la probé. Y a mí me emocionó fue el tema de DeepSeek por toda la creatividad que hubo detrás del proceso. Me parece que fue un proceso más creativo que enfocado netamente solo en la ingeniería. Y es porque fue hecho con todo lo que ya todo el mundo sabía desde los 90 de inteligencia artificial, incluso desde los 50, pero usaron todo ese conocimiento de una forma más creativa aún, debido a las limitaciones que tenían. De Queen Queen no lo he usado, la verdad no he usado absolutamente nada de Queen, solo leí comentarios de la gente que decía que era alucinante generando video, que también generaba video de una forma brutal. Vi varios ejemplos y yo, wow, qué impactado porque los avatars, como nosotros en una llamada, son una cosa de otro mundo. O sea, no diferencia si es una persona grabada con cámara realmente o en realidad lo generó un modelo. Es impresionante lo que está haciendo el modelo que ellos lanzaron, el modelo de video que ellos lanzaron. Y De resto no sé mucho. en esa parte sí le di un fuerte porque también hice pruebas de generación de videos e imágenes y supera de lejos a DeepSeek o DALL-E inclusive. Me pareció que Sí, la rapidez con la que trabaja y la calidad es excelente. Eso es muy bueno. Ah, bueno, qué bueno. gracias. Sí, aquí hay alguien que hace una pregunta. Bueno, y el área de videojuegos, no solo Unity, Phaser.js, 3JS, o sea, HTML Games, ¿cómo va el sector? Bueno, también está muy tambaleándose. Ya casi vamos llegando al tiempo final, pero pues como para cerrar les cuento, en la industria de los videojuegos también está ocurriendo que tenemos varios fenómenos. Por un lado tenemos el fenómeno de, eso pasó de ser un océano azul a ser un océano rojo. Hay demasiada gente haciendo indie games. Eh, Hay buenas compañías, las suficientes, haciendo juegos AAA y los procesos de desarrollo se volvieron increíblemente costosos. Tengo fe en que las inteligencias artificiales hagan que estos procesos de desarrollo de videojuegos se vuelvan menos costosos, pero asimismo también se van a necesitar menos gente. Yo lo viví. Estando en la industria vi cómo yo trabajaba para Epic y mientras yo estaba ahí despidieron a 1.500 personas. 1.500 personas en el 2023, 24, en el 2024, 1.500 personas. Esos fueron un pedacito y luego despidieron otras 1.000 personas. Yo tuve suerte de que no me despidieron porque pues me la sabía jugar haciendo, ojo ahí, por eso les digo, hay que ser ranged. Yo era una persona que si me decían vaya haga UI, hacía UI en videojuegos, con Common UI en Unreal Engine, que si me decían vaya haga inteligencia artificial para un personaje enemigo con el sistema de combate, iba y hacía un sistema de combate melee sin ningún problema, ¿cierto? Eh, pero también inicié a sentir muchos altos y bajos porque estaba viendo esto de los despidos, ya vivía asustado, con mucha zozobra, no estaba tranquilo. eh, y pues la mayoría de proyectos que se están sosteniendo en videojuegos hoy en día solo están en ese proceso de mantenimiento, lo que quiere decir que nosotros el 80% o el 70% de nuestro trabajo en esa industria con empresas enormes como Epic Games es resolver bugs, resolver un montón de bugs e integrar nuevo contenido. Entonces también se volvió aburridor para mí porque ya no había muchas cosas nuevas que hacer, sino repetir, 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 y yo soy más de estar haciendo cosas de manera dinámica. Entonces estaban esos dos factores, los despidos y que pues puede que también te aburras de saber que te toca estar haciendo lo mismo una y otra vez todo el año, como si entraras en un loop repetitivo. ¿Listo? Eh, y por el lado de 3JS, HTML, Games, pues la veo más difícil aún. Yo creo que es un mercado que la única forma en la que da dinero es con publicidad, los juegos web. No creo que dé dinero de otra forma, o los advert games, que es venderle un juego a un cliente que tiene un producto, donde su producto se va a ver reflejado ahí. Ahora,
¿Dónde hay oportunidades ahí en la industria de los videojuegos? En Fortnite Creative hay mucha oportunidad. Pueden crear, hay gente contratando en Forma, gente que haga islas de Fortnite. Si alguno de ustedes quiere hacer islas de Fortnite y necesita trabajo, busque por ahí. Por ahí hay mucho, pagan las horas muy bien pagan las horas de trabajo en dólares. Entonces, mucha gente se está sosteniendo así. Inclusive, miren cómo está la cosa difícil, que empresas grandes de desarrollo de videojuegos de Colombia, que han hecho juegos toda su vida para otros clientes y para ellos, ahora se están sosteniendo haciendo islas de Fortnite. Lo que quiere decir que la industria está muy difícil, porque se están lanzando proyectos que duran una eternidad. Fortnite tiene por ahí ya unos 12 años, Rocket League tiene una añiza, y la gente se está quedando jugando una sola cosa por muchos años, porque también los juegos son open worlds. Entonces, terminarse un juego de eso requiere de cientos de horas. Entonces, la gente está yendo a la fija, comprando juegos muy largos, eh, que pues por lo general tienen ya un equipo establecido, que es un equipo que los mantiene, y no hay mucha oportunidad. Yo creo que está muy crítica la industria de los videojuegos, más crítica que la industria web, se puso muy complejamente jodida. Eh, y de cara a lo que viene en la industria de los videojuegos, pues no lo sé porque apenas está como intentando el fondo de Andresen, Mark Andresen, Anna Horowitz, está intentando financiar este año muchas empresas de videojuegos para sostener la industria, porque la industria está en un hilo también. O sea, estamos en un ciclo de transformación de toda la industria del software, sean videojuegos o sea lo que sea. Bueno, eh, eso, y finalmente Javier pregunta, ¿cómo la ves para los que... Ah, fue Natalia. ¿Cómo la Pero ves es para que los que Javier estamos preguntó, enfocados en el desarrollo web? ¿Cómo? porque fue una pregunta de Javier que hizo. O no en ML. El desarrollo web va a seguir dando dinero. Como les dije, todos los productos de IA que están haciendo requieren de una plataforma web. Los que están haciendo DevOps están bien, no se preocupen. El problema está haciendo mientras nacen pues este montón de productos y los van a contratar en forma, porque el DevOps ahora lo están llamando, ojo ahí para que se busquen esto, ahora se llama MLOps, que me da risa porque muchas de las cosas que estamos haciendo las están solo renombrando y le meten dos cositas más y dicen, no, ya no es DevOps, ahora es MLOps. Y es como yo despliego estos modelos de inteligencia artificial en mi backend, o sea, ¿me entienden? Pero eso es DevOps. De todas maneras, busquen, sí, búsquenlo así, MLOps. Busquen videos de MLOps, vean esos videos, pues para que ustedes también actualicen sus hojas de vida y digan, yo sé hacer MLOps, porque así mínimo ya los buscadores ya no están buscando tanto DevOps, sino MLOps, porque es como lo nuevo, ¿cierto? Entonces actualicen en sus hojas de vida esa información de MLOps, ¿listo? Y si hacen los temas que les dije de integración de APIs de modelos de IA, recuerden lo siguiente, para cerrar. Anthropic, Meta, Google, OpenAI, todos acaban de liberar en etapa temprana sus frameworks de creación de agentes de IA. ¿Por qué? Porque ellos vieron que LangChain hacía todo esto y de nuevo vuelvo y les digo, es muy difícil emprender cuando empresas tan enormes inician a ocupar el lugar de las empresas pequeñas como LangChain. LangChain les mostró el camino de cómo volver a sus LLMs agentes inteligentes que puedan tomar decisiones. Y ahora todos acaban de lanzar un framework para hacer esto mismo que se hace con LangChain. Así que no solo lo busquen con LangChain, acá en este recurso que les pasé de Anthropic de cómo crear agentes, hay un link que los lleva a un repositorio de GitHub que tiene la implementación de los agentes con la API de ellos. Eh, También les recuerdo, Meta también lanzó un framework para usar sus agentes así como se usan con LangChain. ¿Listo? Así que porfa, vayan y busquen también Meta, cómo crear agentes con la API de Meta y le va a mostrar, madre, ¿cómo se llama? Se me llama. Se lo voy a compartir aquí una vez en el chat para que no tengan que dar vueltas. Permítanme. Ya les digo cómo se llama la de Meta. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. Julio. Julio, adelante. Freddy, una preguntita. Tú entonces, digamos, el LinkedIn, ¿cómo sería
¿Cuál sería el perfecto? O sea, ¿En ¿cómo uno LinkedIn? lo sí, en link, o sea, o la hoja de vida perfecta de decir, bueno, ahora estoy manejando, no sé, yo soy ya eh, desarrollador ya, pero ¿qué más le pongo ahí entonces? Pues ¿Cuál sería perfecto? a los desarrolladores Java yo les recomiendo que también vean cómo implementan con Java este tipo de cosas, con sus lenguajes vean cómo implementan este tipo de cosas como em, el stack de agentes, ¿listo? De Anthropic, el stack de agentes de Meta, sí, de Meta que se llama Llama Stack, aquí está el repositorio, ya lo pego acá, ¿listo? Entonces uno tiene que ponerle, bueno, manejo de agentes, manejo de LLMs. Sí, lo nuevo es eso. Manejo ya agentes, manejo LLMs, sé hacer Agentic AI, listo, que es en realidad coger un LLM, integrarlo con estas APIs. Miren que aquí también Meta tiene la de él, agentes, training, memory, inference. Decir que uno entiende, miren, este globito que hay aquí de Meta es necesario, es básicamente lo que se va a buscar, que sepa aplicar una persona que dice que hace agentes. Entonces, que sepa cómo le pone una memoria a la gente, cómo mejora el tiempo de inferencia, cómo utiliza los evals, cómo puede generar data sintética con el LLM, es decir, poner un agente a que genere datos acorde a un plan, ¿listo? Y entrenar con ese plan otros agentes, eso pues lo llamamos mucho como synthetic data. Safety es como hago que si estoy usando un LLM, que mi base de datos esté segura y no me vayan a hackear la base de datos, porque pues el LLM es una herramienta poderosísima. Batch inference tiene que ver con el tiempo, cuando estoy entrenando, la cantidad de información que paso en cada iteración de ese entrenamiento, cómo reduzco ese tiempo de inferencia y también en cómo hago un combo de agentes o cómo orquesto agentes, es decir, tengo un agente que es el padre que maneja 10, 20, 50 agentes al mismo tiempo, em, etcétera, etcétera. Esto es en todo lo que pues les pueden pedir. Si actualizan su hoja de vida, porfa, primero hagan estos ejercicios con su lenguaje, cualquier lenguaje, porque pues lo están liberando. LangChain es el que más cobertura tiene porque soporta un montón de lenguajes, pero aquí ya tienen Anthropic, Llama Stack. Eso sería todo lo que pues yo quería comentarles y hacia dónde quería pues como decirles que inicien a mirar porque es como el boom del 2025. ¿Cuál es el del 2026? Va a seguir siendo el mismo, pero quizás ya no usemos LangChain, sino las herramientas de cada una de estas empresas. ¿Listo? Que ahorita están en etapa temprana. Freddy, mil gracias. Acá hay una pregunta que de Joshua, o sea que para un frontend sería desarrollar interfaces para esos agentes, ¿cierto? Exacto, ahí lo dijiste muy bien, Joshua. Y esas interfaces para esos agentes requieren mucho de un buen manejo de estado de los datos. Recuerden que con React.js uno toma los estados. Ojo que se inicia a ser muy importante en React.js saber utilizar herramientas de React o de Angular. Por ejemplo, en React, porque yo uso más React, está el use query, cómo hacer el caching, pero los conceptos son estos. En esas nuevas apps agénticas, ¿cómo hago caching en el frontend, cierto? ¿Cómo ese caching lo mantengo actualizado respecto a la información que él va recibiendo del LLM, cierto? ¿Cómo hago esa interfaz para que esa interfaz se mantenga bien refrescadita sin ningún problema? O sea, los mayores problemas van a ser en ese tema del refresh. ¿Cómo mantengo la data bien actualizada en tiempo real? Listo, así que todo tiende a ser más en tiempo real. Ahora sí, con esos LLMs. Em, sí, Nata, que se está grabando la reunión. Sí, como les Eh, puse, esto queda, en este momento lo estamos transmitiendo en vivo, pero esto va a quedar en nuestro canal de YouTube y bueno, como todas las TikTok, yo les comparto el link, ¿listo? Apenas lo subamos, les comparto el link para que lo vuelvan a ver mucho más lento, tomen nota, porque sé que es mucha información la que Freddy ha compartido con todos y es de gran interés para potencializar esos perfiles. Yo creo que pues ya también por tiempo, Freddy, gracias. Muy enriquecedor la reunión, así es, John Jairo, espero que todos le hayan sacado provecho. Y a ti, Freddy, mil gracias porque siempre has estado presente, siempre has hecho parte de la comunidad y pues tú sabes que
mejor dicho, más que agradecida contigo, Freddy. Gracias por este espacio. No, yo siempre he confiado en que y siempre he deseado que pues todos los participantes tengan el mejor de los resultados. Yo siempre he pensado que actuando de buena fe uno llega lejos y logra grandes cosas. Actúen de buena fe para ustedes mismos también con su preparación, con su conocimiento. Saquen adelante ese camino que tienen. No es difícil, no es fácil, no está siendo fácil para nosotros los seniors también, para que lo sepan, para que sepan que es un momento turbulento para todos. ¿Listo? Pero que la cosa va a arreglar. No crean que va a quedar así destruida. La cosa va a arreglar porque mientras el mercado termina de estabilizarse este año, que tengo yo pues en mente que quizás se estabiliza de aquí a junio y ya de junio en adelante pues volvemos otra vez a muchas ofertas laborales. Desde ya están iniciando a crecer en otros perfiles, pero vamos con todo, muchachos. Vamos a romperla este año y hagan esos tutoriales esos links que les compartí, de por Dios, háganlo. Hagan cada uno un ejemplo con agentes. Así es, así, hagan caso, hagan caso. Entonces, no, nada, muchísimas gracias a todos. Ahí les compartí el link, el LinkedIn de Freddy, igual también se los voy a pasar por Slack si lo quieren seguir para que sigan en contacto. Y bueno, hasta una próxima ocasión, Holvis. Gracias por Hácenla muy bien. Y no me sigan en Twitter, que yo en Twitter soy muy polémico. Soy súper político. Síganlo. Chao, Freddy, gracias. Chao.